Daniel Pou es una especie de médico que uno tiene, y vamos a contextualizar esto, los médicos cuando uno siente algunas cosas que le deben decir, bueno, mi cuerpo no anda como yo entiendo, doctor, vamos a hacerme un análisis, pues, qué sé yo, laboratorio y todas estas cosas, y entonces, bueno, por la parte social, la situación política como está en el país, él es politólogo y experto en seguridad ciudadana, y entonces yo abuso de una amistad que tengo con él y lo llamo y le digo, doctor, ayúdenos a entender estas cosas que están pasando, y él religiosamente, por ese imperio de la amistad que existe, pues viene y nos colabora. ¿Cómo anda usted, doctor? Encantado de participar con usted y su distinguido público que es fiel a este programa. Así es, así es. Bueno, yo quisiera como que usted y ya hablo del introito, le reitero el introito, que nos ayudara a entender un poco esta situación política que se ha presentado, y sobre todo que uno dice que pues tuvo su explosión mayor el pasado lunes con las protestas, situación del PLD, una situación prácticamente algunos creen que de quiebre en términos reales, aunque formales no. Y bueno, ¿cómo usted ve todo esto? Bueno, mi querido amigo Héctor Herrera Cabral, sentado en este mismo asiento, hace unos 7 meses, Así es. nosotros hicimos una evaluación diagnóstica de la coyuntura en que nos encontrábamos en ese momento. En ese momento se estaban debatiendo de si primarias abiertas, semiabiertas, cerradas, todos esos vericuetos que atizaban fuertes enfrentamientos al interior del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo. Porque en el Partido de la Liberación Dominicana hay temas que toman una dimensión especial. Y esto lo digo en función de que el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos años ha sufrido transformaciones que no son necesariamente positivas. Ya. Y empiezan a enfilarlo en un derrotero similar al que causó la crisis del Partido Revolucionario Dominicano y que dio al traste con la división para una gran parte de este partido convertirse en el Partido Revolucionario Moderno. Hay que llevarse siempre de las enseñanzas y las sintomatologías políticas, cuando se parecen, usted tiene que buscar las causas que las generan, sobre todo cuando tratamos de abordar una crisis. Indiscutiblemente la situación generada era de esperarse, porque hay en República Dominicana un modelo político que presenta agotamiento hace muchos años, y los partidos que han insistido en prolongarle la vida a ese modelo político, todos han devenido en prácticamente la desaparición. El PRD lo quiso hacer, el Partido Reformista, y claro, el Partido Reformista con otros ingredientes, y ahora el Partido de la Liberación Dominicana, cuya dirigencia desde hace unos años ha encontrado un nicho de confort en un modelo político agotado, que como principal característica, entre otras, hay un elemento que resalta mucho, y es un modelo político que ha hecho desaparecer las prácticas democráticas dentro del partido. Hay que recordar que el Partido de la Liberación Dominicana era un partido que todas las situaciones prácticamente las tenía previstas, pero no tenía previsto que sus cuadros políticos fundamentales iban a ser sustituidos por inversionistas de la política. ¿Cómo? Claro, sus cuadros políticos fundamentales iban a ser sustituidos por inversionistas de la política. Gente que está dispuesto a invertir en la política para luego recuperar en términos materiales lo que ellos apostaron.
y lo digo de esa manera casi hasta despectiva, con sobrada razón. Y me excusa quizás la falta de humildad. Esas personas no tienen en su visión un proyecto de nación. Lo que tienen es un proyecto de poder. Porque el proyecto de poder significa para ellos retribución, recuperación de lo invertido. Y además una serie de canonjías y privilegios que les ha permitido que su acumulación de capitales haya crecido de manera geométrica y no necesariamente en proporción del crecimiento del Producto Bruto Interno, pero sí en proporción a las inversiones que ha hecho el Estado, inversiones que no gozan de las garantías de confiabilidad y transparencia que debería tener la inversión pública. Entonces, desde ese punto de vista, la fisura dentro del Partido de la Liberación Dominicana es cada vez más manifiesta, más evidente, y lo que era una fisura de centímetros, hoy en día parece que se ha convertido prácticamente en un espacio, en un distanciamiento insalvable. Insalvable para darse las manos y poder iniciar un proceso de conciliación. O sea, está dividido el PLD. El PLD está en términos reales y fácticos dividido. Y quisiera equivocarme, pero ha llegado a una situación donde ya no hay retorno. Yo fui muy atrevido en su momento cuando lo dije, porque todo el mundo apostaba a que en el PLD se iba a producir una conciliación, aquel famoso bajadero que se utiliza en República Dominicana, donde yo te doy tanto, tú me das tanto. Y eso hasta ahora no emite ningún tipo de señal de que suceda, salvo una sola situación que podría revertir todo lo que hoy en día está en el escenario como variables políticas, y es el retiro de la propuesta que se mueve en torno a los correligionarios del presidente Danilo Medina de la reforma constitucional para habilitarlo, para que él pueda acceder a una posible candidatura por el Partido de la Liberación Dominicana. Es lo único que frenaría eso. ¿Cómo, y a propósito con lo que se ha visto, cómo usted sigue viendo esa posibilidad que todavía sostienen los parciales del presidente Medina? Bueno, los parciales del presidente Medina son desconsiderados con el presidente Medina. Y se lo dice una persona que apoyó al presidente Medina cuando su grupo era pequeño, entre los años 2011 y 2012. Lo apoyé. Cuando vi el perfil del entorno, decidí retirarme a mi vida privada como lo he hecho hasta ahora. Y eso lo advierto porque hay gente que me acusa de que yo he cobrado contratas dentro del Estado. Y a la verdad no es cierto. Nunca he tenido... Y si lo hubiese hecho, usted es un profesional altamente calificado. Al contrario, muchos diagnósticos y servicios le he dado aquí a ministros que me han llamado para ayudar con temas fundamentales sin cobrar un solo centavo. Lo he hecho, no es que me sobre el dinero, pero hay cosas que por temas éticos uno no debe de transgredir. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que el presidente Medina, que es un hombre bien formado políticamente, porque Danilo... Muy curtido. Sí, Danilo Medina realmente fue un hombre que tuvo una participación de las tres más destacadas en la construcción del Partido de la Liberación Dominicana. Y pienso que ese legado de Juan Bosch se ha alejado tanto de lo que pensó Bosch y de lo que deseó Bosch de que fuera su partido, que hoy en día el PLD cuenta con poco bagaje moral para levantar la figura de Bosch como estandarte. Porque Bosch siempre fue un hombre drástico, draconiano,
al hablar de política. Bosch nunca quiso tener cerca de sí inversionistas. Y hay que decir que aún estando el profesor Bosch vivo, muchos los visitaban, intentaron hacerse un nicho dentro del partido y Bosch nunca lo aceptó. Bueno, no le aceptó que le regalara una imprenta, que Fidel Castro le regalara al PLD una imprenta para el asunto del periódico, porque decía que si aceptaba eso tenía que deber favores y tenía que deber, y dice que Miguel Coco reveló varias veces que a veces no había el dinero para imprimir Vanguardia, y que le iba y le decía, Miguel, imprímeme que no tengo el dinero, pero eso, no, pero profesor, no, y decía, no, si no es con la condición de que te lo voy a pagar. Y dice, bueno, no podía hacer nada, está bien, se imprimió y después venía con el dinero, lo mandaba. O sea, sí, hay que recordar que Miguel Coco también tenía su propio periódico enfocado en el tema del turismo, Touring, que desarrolló una labor. Yo colaboré mucho con Miguel Coco en ese aspecto porque era mi amigo y de manera desinteresada me llamaba, como yo iba haciendo fotos y esas cosas. Y la satisfacción de tratar con Miguel Coco es algo que todavía me llena de orgullo. Eso es así, eso es así. Bueno, retomando el tema, pero entonces... el tema fundamental, estamos ante una coyuntura que resulta ser más peligrosa de lo que podemos imaginar. El PLD tiene la sartén por el mango de lo que puede ser el trayecto político dominicano de aquí a las elecciones del 2020 y más aún, más allá del propio 2020. Porque si en este país se establece una reelección y se impone una nueva presidencia de Danilo Medina, los próximos 4 años van a ser 4 años de sobresalto político y de crisis de gobernabilidad. ¿Crisis de gobernabilidad? Sí, sí. Hay un espectro bastante amplio de indicadores que todos los que manejamos algunos detalles de cómo se conforma el poder y cómo se conforman los proyectos políticos nos damos cuenta. Por ejemplo, el tema del voto arrastre. Ese tema de hacer prevalecer el voto arrastre en las circunscripciones que aportan más del 50% de la nómina legislativa a este país es una visión poco democrática, o mejor dicho, antidemocrática y con un enfoque omnímodo del poder. Todo el mundo sabe que mediante la ley de Holmes, si se sigue haciendo el escrutinio para conformar los diputados electos en función de la vinculación con el sistema de arrastre del senador, pues la Cámara de Diputados volverá a tener una mayoría que se va a inclinar de un solo lado. Y el otro aspecto también es que en función de eso, el Partido de la Liberación Dominicana tendría incluso pocas holguras para poder realizar alianzas amplias con otros sectores, que algunos en algún momento lo han apoyado y en otros momentos se han alejado. Y que le ha servido para no solamente las victorias en términos presidenciales, sino para ganar muchas senadurías y muchas alcaldías. Y el otro tema es que hasta qué punto el doctor Leonel Fernández, nuestro amigo común, se involucraría en participar en unas primarias del Partido de la Liberación Dominicana, a sabiendas de que competiría con un adversario que su situación de compromiso con sectores de poder lo ha llevado a ultrajar su palabra en la medida en que ha negado un compromiso que firmó en el año 2016 para aprobar una reforma constitucional que le abría paso a Danilo Medina. Entonces,
yo entiendo que la competencia para el doctor Leonel Fernández en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana sería desventajosa. Y más que desventajosa, sería poco honorable. Entonces, el doctor Leonel Fernández no buscaría nada dentro del Partido de la Liberación Dominicana y tendría seguro que lanzar su candidatura por organizaciones políticas diferentes al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo no? Doctor, yo insisto, vuelvo con esta pregunta. Entonces, viendo lo que ha sucedido en torno al Congreso, viendo la correlación, sobre todo en la Cámara de Diputados, los plazos de la Junta Central Electoral. Los plazos fatales. Los plazos fatales y el asunto de esta legislatura que ya termina en 20 y tantos días. Lo que quisiera ver si hay tiempo para una reforma constitucional, convocatoria primero para la ley, necesidad de que se desconvoque la Asamblea Revisora, o necesidad de reformar la Constitución y después se convoque la Asamblea Revisora con esos plazos que tienen. O sea, si hay un tiempo, si todavía hay tiempo para eso. Bueno, el actual presidente, el licenciado Danilo Medina, ha estado comprando tiempo porque... Doctor, pero los humanos no podemos comprar tiempo. No, eso es una visión figurada, lo de comprar tiempo. O ganar tiempo. Bueno, sí, o ganar tiempo. Tampoco se gana el tiempo. Se optimiza. Sí, así es. Él ha intentado, pues, optimizar, para utilizar un término adecuado, el tiempo, porque, por lo visto, algunos consensos y conquistas extrapartidarios y también externos a su tendencia no se le han podido cristalizar. Entonces, a Platane no es eso así. Sencillamente el licenciado Danilo Medina no cuenta con los votos aún para podría lograr hacer pasar la ley de convocatoria de la Asamblea Revisora, porque es con mayoría simple que se aprueba, pero lo dificultoso está en modificar la Constitución porque es una mayoría calificada, es las 2/3 partes del quórum presente en la Asamblea Nacional, y ahí los numeritos no cuadran. Porque primero, no es una reforma constitucional, no se puede estar reenviando, eso es una acción para lo cual se convoca específicamente mediante una ley. Así es. No es una tarea ordinaria una vez instalada la Asamblea es continua. Es continua. Y la Asamblea tiene que salir con sí o con no. O están presentes exactamente, o están los votos o no están. O no están los votos. Ahí no hay posibilidades de reenvío, como se dice en derecho. Entonces, entiendo que sería un papelazo muy estridente, sobre todo para Danilo Medina, porque los otros, los corifeos, ellos luego se escurren y dejan abandonado su mejor suerte al perdedor, porque eso es una práctica muy común aquí en la política dominicana. Y entonces esa derrota de aprobar una ley para la Asamblea Revisora y luego no poder aprobar la reforma de la Constitución sería una sepultura política para Danilo Medina. Y con lo inteligente y sagaz que es Danilo Medina, yo sé que no entra a una situación. No, si él no puede jugarse votos, un papel de esa naturaleza. Yo soy de los que creo, no hay números. Ahora, lo peligroso de todo esto es la crisis que se ha ido gestando. ¿Cómo no? Esa crisis, doctor, vamos a seguir hablando de ella porque necesito ir a cumplir con unos compromisos comerciales e inmediatamente retorno con Daniel Pou, que es un politólogo reconocido y además experto en seguridad ciudadana, seguridad nacional también. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.